Hay mucho morbo de esta gente que quiere verla con mucha piel más que una, así, como digo yo, una obra de arte. Te tienen que tocar, hasta qué pero... punto tienes que decir cuidado. ¿Cómo que Italia no dio ni un punto a Chanel en Eurovisión? Mira, estoy súper enfadado. Lo vi en los Grammy y claro, yo lo conocía porque él es famoso no solo en el sino por las entrevistas aquí y tal. Tantos días que tiene en mi vida, ¿cómo puede ser que haya coincidido esto con esto exactamente el mismo día? Brindemos por él y por todos los hombres así, ¿no? Muchas gracias. Ay, perdón, lo siento lo que ha pasado la semana pasada, no quiero lastimar. Hoy tenemos en el jacuzzi al actor Manuel Scalco. Estoy. Ay, qué bien, qué gustito. Tengo que pagar el seguro de accidente y a ver si te vas a caer. Ah, finalmente. ¿Qué tal todo? Estoy yo también ¿Bien? aquí. ¿Todo Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Que has venido por Barcelona de visita? ¿Has venido para rodar con más chicos? Bueno, anteriormente he venido porque tenía muchas ganas de estar yo también aquí en esa magia de jacuzzi, súper famosa. Así que eso, y luego claro, ya la gente dice, está por Barcelona y sí, luego tendré también un show. Aprovechas para... Para... ¿Tienes un show en Black Room? En la Black Room, sí. Me ha salido un montón de trabajo, pero en todo el mundo, tío. Ajá. O sea, he actuado en Guatemala, he actuado en Ciudad de México, he hecho una gira grande por Florida, por Estados Unidos, en Nueva York. Cada año actúo en los Gavian Awards de Las Vegas. O sea que tengo cositas. Bueno, entonces, ¿no? Así dicen. Yo. ¿Cómo contactan contigo entonces de todos estos sitios tan diferentes? Mira, he conseguido todos esos trabajos con prácticamente una gira que he hecho en el 2018, ¿vale? Y donde yo me puse en contacto con esta gente preguntando, oye, que voy por Estados Unidos, no sé qué, no sé cuánto. Y de ahí empecé a rodar con lo más grande, como por ejemplo Falcon, Raging Stallion, Trenton Ducati y toda esta gente. Y de ahí también conseguí los shows en los bares de copas, bailando. Luego me quedé en contacto con esta gente, he ido varias veces hasta que no ha pillado el COVID. Ajá. Y nada de eso. ¿Por la industria entonces? Sí, son exactamente 4 años. Bueno, aquí en España, en cualquier sitio. En Torremolinos estoy cada mes fijo haciendo show. Y lo que más me gusta, porque me gusta actuar con el público. O sea, me gusta el contacto que tengo con el público. Y a veces lo prefiero antes de, yo qué sé, quedar con un chico y hacer un show a los dos. Porque hay mucha gente que viene para nosotros, ¿no? Ya sabes. Entonces te escriben, hola, ¿qué tal? Veo que hoy estás aquí, voy a verte. La gente es muy cariñosa, muy bonita. Entonces, claro, se esperan que tú interactúes un poco con ellos, que le da juego, ¿sabes? Y esto, obviamente, se agradece y... ¿Tienes contacto con el público? Sí, porque no me gusta ir en plan de viva, yo qué sé, no me toques o yo qué sé. Luego, claro, si se pasan, porque siempre hay algunos que igualito están un poco borrachos o yo qué sé, y se pasan y luego se le dice, oye, cuidado. Sí. Te tienen que tocar, ¿hasta qué punto tienes que decir cuidado? Y cuando pasa eso, perdona, yo me he puesto aquí, te he puesto ahí como chiquitito. No, más que nada porque te iba a decir incluso que te pusieras tú, pero para que te veas mejor. Porque si estabas un poco así, no te veía, quería que terminaras de hablar para... Estoy de puta madre. Pero no, que te puedes cruzar la pierna también, no pasa nada, que no haya pasado por el contacto, no pasa nada. Contacto, bueno, yo encantado. Claro, hay algunos que, yo qué sé, te van a agarrar así de fuerte. Claro, eso duele, igual no se lo imaginan. O yo qué sé, ¿sabes? Entonces tiene que pararle los pies. Oye, me hace daño. Ya si me va a hacer daño, ya eso no es posible. O sea, ya no solo te tocan, sino que te agarran y te tiran. Hombre, pero como si fuese, no sé, un juguete de un perro, tío. Digo, hombre, que soy un hombre hecho a carne, no soy un muñeco, ¿sabes? A mí yo también siento el dolor. Claro.
Y aparte de esas tonterías, de hecho me ha pasado una cosita justo el mes pasado en Torremolinos. Y claro, me ha hecho daño y yo se lo he dicho. Y él seguía, dice, ay, pero si yo antes de tocar, digo, sí, me parece estupendo todo, me está doliendo. Claro. Ahora basta. Y se había puesto bastante borde y yo no quiero pelearme con la gente porque al revés, me gusta estar con la gente, yo amo el contacto con la gente en general. La semana siguiente me lo encuentro en Canarias, que me veo, ay, perdón, lo siento lo que ha pasado la semana pasada, no quería lastimarte, no sé qué, no sé cuánto, ay, yo me he quedado todo el día... ¿Sabes? Que luego entiendes que la gente claro, que es un momento son momentitos, pero ya está, estamos aquí por eso. Y nada, hay que vivir. Está bien, muy bien, que sepas perdonar. Manuel no es un nombre muy italiano, ¿no? ¿Eres italiano tú? No es italiano, o sea, no es un nombre muy italiano y eso también... Que no pasa nada, ¿no? Pero bueno. No, me encanta, al revés, tiene una pequeña historia también eso, porque mi madre me llamó Manuel por un bailarín de los años 80, que ella estaba súper enamorada de este bailarín, que se llama Manuel Franjo. Y este era muy famoso en Italia, ¿vale? ¿De dónde era? Este es prácticamente latinoamericano, pero vive desde una vida en España, ¿vale? ¿Y qué pasa? Te cuento esa cosa porque siempre mi madre me ha hablado de este bailarín, no sé qué, me ha hecho ver la foto y tal, y era el momento eso de Rafael Acarrá. Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. Toda esta gente muy 80. Y justo eso me ha pasado el mes pasado. En el gimnasio donde voy en Madrid, porque yo vivo en Madrid, en el McFit, estaba este hombre que me estaba mirando y estaba hablando italiano con un amigo. Y al salir del gimnasio me lo encuentro afuera y me empezó a hablar en italiano. Me dice, oye, he visto que tú hablas italiano y tal. Digo, sí. Y dice, placer, Manuel. Y yo digo, encantado. Digo, nos llamamos igual. Y nada, hemos hablado un poquito y de ahí también esa cosa, ay, pero ¿por qué te llamas Manuel? Es un nombre, ¿sabes? Y yo le expliqué eso de la historia del bailarín y veo de repente cómo se queda un momento así y como que se ha medio emocionado, ¿no? Y dice, puede ser que ese bailarín soy yo. Y yo digo, ¿en serio? ¿Pero tú eres Manuel Franjo? Y me dice, sí. Y yo me he quedado como flipando, ¿sabes? De esa cosa que... No sé, son cosas que te pasan en la vida, ¿no? Mi madre me ha contado esa historia en una vida y de repente este hombre me ha parado y fíjate tú, nos hemos encontrado. ¡Qué fuerte! Este hombre obviamente no lo había reconocido porque, bueno, no es mayor, claro, de hecho claro. Es muy guapo, súper con cuerpazo y tal, pero tenía, en los años 80 tenía el pelo súper largo. Claro, y de repente he llamado a mi madre en la videollamada y ella, solo a verlo y así, yo lo había reconocido. Hostia. Y se quedó súper emocionada, no sé qué, no sé cómo, Manuel. Y nada, ahora tenemos una pequeña amistad, ¿sabes? Él me ha invitado a sus espectáculos porque sigue trabajando en el mundo de la danza y tal. Ajá. Y no sé, nunca me había pasado una cosa así de raro, ¿sabes? Sí, a veces pasan, hay muchas coincidencias. A mí me pasó una cosa de otra historia, pero también una coincidencia que dices, ¿cómo tantos días que tiene mi vida? ¿Cómo puede ser que haya coincidido esto con esto exactamente el mismo día? Sí, fuerte, ¿no? Es como diciendo, a veces piensas que hay algo más que se nos escapa, ¿no? En la vida. Es verdad. Es una energía, una magia, algo... Y yo creo mucho en esas cositas, ¿sabes? En las energías. Porque es que hay cosas que son muy particulares que dices, es que es prácticamente imposible, como buscar una aguja en un pajar. Y en el destino, sobre todo, porque fíjate tú, me mudé en España, en Madrid. Sí. Madrid, hombre, es grande. El mundo es grande, al final. También. Claro. Y nada, se agradece como todas las cositas que pasan. Claro. Bueno. ¿Qué es para ti ser actor? Bueno, la palabra en sí, o sea, muchos chicos, especialmente al día de hoy, piensan que para ser actor, en mi opinión, tiene que saber actuar de una forma, ¿no? Porque a la gente le gusta ver los vídeos, claro, pero le gusta también... Bueno, no me saque a la víbora que tengo dentro, porque si no, aquí saltan los nombres y luego vamos a terminar. No, pero sin dar nombres, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Hay mucha gente que ha ganado premios y tal, y para mí no se lo merecían. Claro. Yo que sé, Best, no digo tampoco la categoría, porque todo el mundo ya sabe.
Pero no quiero decir que los premios son una mentira, al revés, porque hay las empresas que... Claro, yo pienso que más es que te guste ese actor, entonces la gente vota a lo mejor pues, porque le gusta pues físicamente o por lo que sea, ¿no? Pero realmente no se fija en lo que es la actuación. Tendría que valorarse un poco de interpretación. Sí, porque, repito, es un arte. Claro. O sea, es un arte. A mí me gusta más que me sigan por lo que creo que porque al final para gusto los colores, ¿no? Siempre a uno que le gusta de los chicos de una forma, de otra forma, pero que te sigan por cómo tú montas un vídeo, por cómo recreas una historia, que valoren, para que tiene eso más satisfacción. Que valoren lo que sea de verdad el trabajo realmente. Porque hay mucho trabajo detrás, que igual no se lo imaginan. Claro. Pero, es amateur porque lo hacemos nosotros y no somos una... Bueno, yo por ejemplo no soy una productora, ¿no? Pero sí que es verdad que claro... Al final es mejor. Bueno, yo tengo una productora, pero tampoco la considero una super productora porque me la monté en la pandemia y cuando no se sabía... ¿Cómo te montas una productora? Bueno, eres productora cuando pagas a los actores, ¿no? Y tú eres el propietario de esa película. Sí. Ahí ya eres una productora. Sí. Y de hecho son muchos gastos porque no me imaginaba que iba a pagar tantos gastos por una productora. Ajá. Pero bueno, me gusta hacer los vídeos sí profesional, pero con ese toque amatorial, que es lo que realmente le gusta a la gente. Es lo que hacemos también, más o menos, ¿no? Yo por lo menos hago eso. Le doy un toque profesional. O sea, es amateur, pero con un toque más profesional, más que es lo que pide editado. La gente al día de hoy, claro. ¿Sabes? Porque igual algunas cosas que son demasiado profesional o demasiado actuada, eso ya pierde la esencia y la gente se aburre. A no ser que sea también bien. También puede ser algo muy bien montado y con gran calidad, ¿no? Pero tiene que ser creíble más bien. ¿Para ti todo tiene un precio? Sí. ¿Sí? Bueno, no todo, en el sentido que si estamos hablando en plan profesional, sí. Porque obviamente, hombre, me ha pasado muchas veces que igual algunos clubs te contactan y te ofrecen poco. Yo no quiero desvalorar mi trabajo y tampoco mi imagen, ¿sabes? Si hay algunos que incluso van de gratis porque tienen esa manía de protagonismo y tal, yo prefiero a veces incluso quedarme en casa. Claro. Porque si hago ese trabajo, que me lo valoren. Y tengo que viajar, tengo que ir en algún sitio, tengo que actuar, tengo que presentar un show. No puedo hacer una tontería y ya. Entonces, claro, luego me ha pasado en Italia, por ejemplo, que te ofrecían, yo qué sé, 50 euros. Digo, tío, 50 euros, ni siquiera me compro, no sé, los secretos. Lo puedes hacer aquí y no sé qué. Los secretos de nosotros, pues, sabes, las cositas las que tenemos que comprarnos. Claro. Y ¿qué hago? ¿Sabes? Y me quedo en mi casa, sin problema. Obvio. Y claro, cuando te ofrecen también alguna escena, yo lo valoro, que sea con un actor o con otro, o también cuánto te pagan. Luego no quiero ser adicto al dinero, pero claro, si estamos hablando de trabajo, tenemos que pensar fundamentalmente en eso. ¿Pero harías algo que no te gustara por dinero? No, pues, ¿Por mucho dinero? No, porque no, me han ofrecido cosas y yo he dicho que no. ¿Cómo qué? ¿Qué tanto por ciento eres activo y qué tanto por ciento eres pasivo? Es una buena pregunta porque también hay tabú en esas cosas. Hay mucha gente que, el pasivo, la pasiva, eso. Tío, no existen pasivos sin activos y viceversa. Sí. Y he llegado a un punto en mi edad, porque tengo 36 años, no sé, bueno, ahora con todas esas luces, esos chicos, pero, aquí me estoy hundiendo y cada momento te hago siempre más para allá. La verdad, he llegado en un punto de mi vida donde me gusta exactamente las dos cosas. Bueno, Addicted te regala este bañador. Oh, joder. ¿Vale? Qué guay. Y me gustaría que te lo pusieras dentro del jacuzzi. Muy bien. Pues nada, es un regalo de Addicted, igual que la camiseta, es un regalo de Ramón. Muchas gracias, Addicteds. Éxito, chicos. Dices el premio de director del año, que fue para las manos de Macho Jim. ¿Has rodado alguna vez con él?
No, ¿No? no, fíjate tú que a Jordi lo conozco desde años. Ujú. Y siempre somos amigos, ¿vale? Y siempre me propuso de rodar, no sé qué, no sé cuánto, pero por su parte no tenía a veces tiempo él y yo a veces, porque estoy siempre viajando y tal. Ajá. Al final, pero sí que he rodado con él, pero por mi productora. O sea, que un día justo ha pasado todo después de los Grammys. Y yo siempre digo el mes pasado, pero han pasado muchas cosas. Que le llamé y le digo, oye, estoy por Barcelona y me gustaría tu ayuda. O sea, si me hace de director por un rodaje mío, mi productora, yo encantado. Y él también estaba súper ilusionado, contento. Así que hemos hecho la primera colaboración. Muy bien. Y con un actor luego que es la hostia, porque Jake Dixon, ¿sabes? Ujú. Súper, súper famoso en Sí, Estados sí, de hecho Unidos. tengo una entrevista con él también en los Grammy. Qué guay, qué guay. Estuvo, sí. Y así que he sido muy contento y ahora haremos más colaboraciones justo en el verano, ahora que llega, porque a final de junio, julio, estaré aquí en Barcelona una semanita organizando unos rodajes con modelos por mi productora, que cada año me monto en el verano como una miniserie que se llama Dimension of Pleasure, la Villa del Placer, ¿sabes? Me alquilo una casa en plan como un gran hermano Ajá. y luego pasan varias situaciones, que sea en la piscina, en la habitación. Qué bueno. Ha tenido éxito el año pasado y este año me voy a montar, el año pasado en Torremolinos y este año en Barcelona. Ah, qué bueno. Mira, si vienes a Ibiza en verano, pues también lo puedes hacer. Fíjate tú que nunca he estado en Ibiza yo, ¿No? o sea, me falta la isla porque Claro. nunca he estado por ahí. Claro. De hecho, Bueno, pues, oye, sí. te lo digo aquí, así delante de tu público, oficialmente, a ver qué me va a decir, que yo quiero contar contigo por una escena, porque, ¿sabes? Ah, bueno, muy bien, claro. Un actor como tú, para mí sería un honor tenerte en mi productora. Ah, guay. Así que organizamos ahora, chicos, con Vicious Man y ya lo vamos a ver en acción a ver. también conmigo. ¿Por qué llevas el tatú puesto de Barcelona, con el nombre de Barcelona? Me da Porque curiosidad. sí, ha sido mi primera vacaciones en España, ¿sabes? Ujú. Y justo llegué aquí en Barcelona, nunca había estado en España y me encantó. O sea, me quedé flipando con Barcelona, con aquí por el Paseo Marítimo y tal. Y ha sido una vacación muy, muy bonita y no solo por el lado igual sexual, si estamos hablando de sexo, chicos. Pero digo, no, quiero imprimirme el Barcelona, ¿sabes? Y lo tengo puesto, es un bonito recuerdo. De hecho, todo el mundo, por culpa de ese tatuaje, piensan que soy de Barcelona o que soy catalán o que vivo incluso aquí. Todo el mundo digo, no, pero tú no vives en Barcelona. Yo, por mala suerte, nunca he vivido aquí en Barcelona, ¿sabes? Porque vivo en Madrid. Pero eso, por mi tatuaje, igual tendré que escribirme también Madrid, porque son las dos ciudades que más me gustan, ¿sabes? Eso, pero ha sido por mi primera vacación, a los 18. Ah, muy bien. Muy bien. Muchos italianos se han enamorado de Barcelona, ¿eh? Sí, hay muchos italianos por aquí. ¿Cuántos tatuajes tienes en el cuerpo? ¿Te los has contado una vez? Sí, había contado, había llegado recuerdo. como a 12, pero luego he hecho algunos más, entonces ya perdí la cuenta. ¿Son chicos. todos personales o simplemente porque te gustan a ti? Sí, cada uno tiene una historia en realidad. Por ejemplo, este que tengo aquí, que es una cara, no sé si se mira Sí. ahora. Pero este es un futbolista, porque aunque no parezca, me gusta también el fútbol. Y yo cuando vivía en Roma, iba todo el rato en el estadio a ver el equipo de la Roma. Y de hecho estaba súper enamorado de este futbolista que se llama Daniele De Rossi. De hecho luego hasta le he hecho amistad con él porque estoy muy listo. y nada, lo tengo aquí tatuado porque ha sido mi crush de toda la vida. Qué bueno. ¿Y él sabe que tienes este? Sí, porque justo aquí tengo su firma. O sea, Ajá. ese mismo día yo se lo enseñé
de hecho ha sido también otro recuerdo muy bonito porque él se ha emocionado. Qué guay. Me lo agradeció mucho. Yo igual pensaba, joder, se lo voy a enseñar, me da Se va un a poco de asustar, ¿no? vergüenza, se va a asustar, o incluso, no, al revés, reaccionó de una forma bonita, se emocionó, Qué guay. me regaló su camiseta y olía también, chicos. Así que nada, de ahí vienen todos mis morbos del deporte y tal, sobre las cosas. Me ha regalado un montón de camisetas, no solo esas. Joder. Pues nada, me voy a hacer un tatuaje también a ver que me regale camisetas. Y me regalaba también los billetes para ir a ver los partidos. Cuando un día justo me ha pasado una cosa en el Estadio Olímpico de Roma, que estaba justo al lado del campo donde juegan. Y nada, él me había visto, sabía que estaba por ahí y al terminar el partido se quitó la camiseta, así bien sudado, ese cuerpazo y tal, me la lanzó y tengo esa camiseta que nunca la he lavado, la he puesto en una bolsa, así que no quería perder ese olor, o sea que ha estado ahí, luego con el tiempo, por mala suerte, se ha quitado el olor, pero digo, no la voy a lavar ni muerto, así como una prueba. ¿Cómo lleva tu familia que te dediques al... Bien. ¿Es conservadora tu familia? No, ¿No? nada. Hombre, tengo de todos tres, en el sentido que mi padre reaccionó de una forma diferente, porque los dos están separados, ¿vale? Okay. Y a mi padre realmente no llevo muy buen rapporto con él, o sea, más que mi padre lo considero casi como un conocido, o sea, lo veo, hola, ¿qué tal? Le deseo todo el bien del mundo, pero no es que voy a hablarle, o mi madre la llamo todos los días, a cada hora. Y un día me llamó y digo, ¿qué pasa? ¿Sabes? Era raro porque no me suele llamar y estaba como medio enfadado. ¿Qué está haciendo? ¿A qué te está dedicando? Yo hablo de siempre, gogoteo en los discos. Dice, sí, que gogoteo. Y él, no, es que me lo ha dicho un amigo. Digo, bueno, entonces este amigo tuyo igual le gusto. Bueno. Ha partido como un poco yo tocándole los huevos a mi padre, ¿sabes? Hasta que digo, oye... Tengo 30 y pico años, sé muy bien lo que quiero hacer de mi vida, ahora de repente, encima ni siquiera hablamos mucho, ahora se está preocupando de mi trabajo. Prejuicio, sí, ¿sabes? Y al final, al comienzo no lo había entendido mucho, sino que por mi hermano, que mi hermano es un poco más pequeño que yo, tiene 29, se enfadó mucho con él. Y él le hizo caso, entonces luego ya se había puesto a bromear él también, pero Manuel podía cambiar el nombre, te llamas con el mismo nombre, igual puedes sacarte un nombre artístico, yo qué sé, pero al final todo el mundo sabe que lo hago. Claro. ¿Para qué te vas a poner? Yo siempre he dicho que para qué te vas a poner un nombre con un apellido diferente si al final te están viendo. Y no solo eso, que ya la gente me conocía por trabajar en las fiestas, porque aunque hacía solo de gogo dancer, pero de verdad trabajaba en muchas fiestas en Europa, ya como gogo. Entonces no tenía sentido que, no sé, me iba a llamar, yo qué sé, Michael. Tanto la gente sabe, este Manuel, sabe Michael, y tiene... Claro. Bueno, al final luego te relacionarían con el nombre que te pusieras seguramente. No sé, tengo suerte porque la gente se acuerda mi nombre bien, en eso. Yo sí que soy despistado con la gente, pero se recuerda. Le crea buena impresión. ¿Cómo que Italia no dio ni un punto a Chanel en Eurovisión? Mira, estoy súper enfadado porque yo sinceramente me siento muy poco italiano y mucho más español. Entonces para mí Chanel ha sido lo más, para mí lo puso más. Me encantó, me encanta. Yo estaba deseando que iba a ganar Eurovision porque de hecho llevar aquí esa cosa ganó ahora en España, que de hecho ¿sabes? No hay sitio más bonito que España. Y luego tú sabes la política detrás, para mí ha sido ella la ganadora, sí o sí. Y aunque soy italiano... Yo lo que te digo, que Italia, siendo latinos, ¿no? Y con un idioma parecido, ¿no? De los más parecidos que tenemos en Europa, que no dio ni un punto de pensar, porque Italia, no sé, siempre me ha dado la impresión que como que entre nosotros, como también tenemos la cultura del sur, ¿no? Y como somos más parecidos,
no es que hagamos politiqueo, pero sí que es verdad que al final tú votas a los que es como Portugal, nos votan más a nosotros porque nos entienden más, más que otra cosa, no es porque haya nada de política, pienso que es porque es más cercano, ¿no? Y eso no lo he entendido. Y con Italia, por ejemplo, que no nos diera ni uno, y yo pensé, será que fuerte, ¿no? ¿Por qué será Sí, eso? para mí hay algo más detrás, porque no es posible si los italianos están todo el rato escuchando... Sí, exacto, es que yo he ido a Italia y veo reggaetón, veo no sé qué, hablando en español. Así exacto. música latinas y tal. La gente se vuelve loca en Italia por la música de ese estilo y de repente ella de hecho ha hecho un show súper... un show que nunca se ha visto. Claro, que nunca se ha por visto. eso digo, yo quería raro que no... De hecho hay este hombre, Cristiano Malgioglio, que tú tanto que le hablaste mal a la Chanel. Mira, yo soy italiano como tú, pero te digo una cosa, te ha portado muy mal con ella, porque no se lo merecía, ella se lo ha currado, no es fácil cantar, bailar, acordarte una coreografía de la hostia, sí, tener, ¿sabes? Sí, el aliento. El aliento para seguir, ha sido perfecto. Y todo con una sonrisa. A ver, Chanel, si me está mirando... Oye, ojalá. No, pues si estás mirando, ven a Jacuzzi que te quiero hacer una entrevista. Ella te sigo, Chanel, te sigo mucho, así que no sé, ven aquí también a hacer una entrevista, sería bonito. Ella creo que es muy maja, por lo que veo. Sí, pero bueno, yo creo que ahora la quiere entrevistar todo el mundo. Ya. Seguro. Sí, No, sí, pero sí. yo realmente también, como artista, o sea, yo cuando fui a la preselección, antes, te soy sincero, cuando escuché las canciones me gustaban otras canciones, pero en cuanto ella puso el pie en el escenario, la primera semifinal, dije, ella tiene que ir. Entonces, Mira, ahí estuve totalmente convencido. No porque fuera mejor que las otras, pienso que es porque es mucho más visual y mucho más para representar a España en otros países donde no se entienden nada, que por ejemplo que otras canciones que sí que tenían, que una que era gallega que me encantaban y la otra era hablaba de las madres y de todo el rollo que tenía también un significado y un mensaje, pero no nos entienden. O sea, Pero también... entonces tenemos que ver algo que sea visual, sí, que sea... basta con esos significados, ¿no? La música no tiene que tener un significado sí o sí. Tiene que tener tiene que tener ritmo también, tiene que tener visual, tiene que tener muchas cosas. Entonces, el está tema bien que haya votaciones, pero... El tema está chulo, de hecho a mí me parece algo también diferente en el sonido y tal, no sé, no lo veo algo como común, que dices, son todas iguales las canciones, Claro. no. Y me encanta, de hecho mi novio ya está harto porque todo el día con la Chanel. Sí, eso ya que te todo el día con la Chanel, hasta la coreo, ¿sabes? Ahí, slow-mo. Y nada, igual Spotify solo conmigo, las visualizaciones y sí, porque estoy todo el rato. Sí, al ¿sabes? final se nos ha pegado, ¿Cuál es el momento más surrealista que te ha tocado vivir? En la industria, en tanto shows como en película. Joder, me han pasado tantas cosas que surrealista en un show que prácticamente en un club de swingers, ¿vale? Porque también trabajo en los clubs donde hay chicos heteros y tal, y se presentó a mi ex jefa con su marido y al final he terminado liándome con los dos. Uno puede elegir de ir con una mujer, con un hombre, con una chica trans, con una chica que sea MTF, FTM, sin problema. Tanto por gusto, tanto como sea por trabajo, da igual. Eso es, chico, más comprensión. Entre la ciudad de Milán y la ciudad de Florencia, ¿cuál salvamos? En mi caso me ha gustado más Milán. Entre Sofía Loren y Mónica Bellucci, ¿a quién salvamos? Sofía Loren. Entre Laura Pausini y Mina. Pues, chicos, Mina, toda la vida salvamos, obviamente. Entre la película La vida es bella y Cinema Paradiso. No he visto ninguna de las dos. No, bueno, pues las salvamos las dos para que las pueda ver. Entre Armani y Versace. Pues chico, soy un chico Versace, o sea, todo, hasta el pelo de Versace, chico. Salvamos Versace. Salvamos Versace. Y entre la pasta o la pizza. ¿Qué salvamos? Joder. Yo digo la pasta. Salvamos la pasta. Sí,
Muy bien. más pastero. Pues nada, encantado de tenerte en el jacuzzi. Bueno, y yo, que Espero que lo estaba hayas también pasado súper bien. nervioso, porque obviamente, ¿sabes? Te vi en los Grebby, chicos, voy a decir una cosa. Lo vi en los Grebby, y claro, yo lo conocía porque él es famoso, no solo en el podcast, sino por las entrevistas aquí y tal. Pero yo estaba como un poco, porque aunque no parezca, cuando no conozco a alguien sí que soy tímido, entonces no sabía si podía hablar con él o no, si le iba a caer bien o no, tengo muchos complejos, la verdad. Y claro, luego cuando ya hemos hablado y ahora no me parece verdad que estoy aquí con él de repente, Al final. ha sido, no, lo digo en serio, porque claro, para mí también eso es una ilusión estar aquí, vamos a aprovechar de esa entrevista, me lo he pasado divinamente y aunque tengo que decir que por mi culpa he tenido que esperar media hora. He llegado muy tarde hoy. Pero bueno, Pero bueno, disculpa creo porque he venido de Madrid. creo que me ha perdonado. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, pues esperamos esa colaboración. Entonces sí, chicos, tenéis que estar ahí atentos porque va a llegar. Ahora lo he dicho y no puedo tirarme atrás. Muy bien, un besito. Nada, hasta luego. Chao.